Buenos días con todos. Seguimos nuestro estudio secuencia de los salmos y el día de hoy nos toca el Salmo 57. Y es interesante porque en los últimos salmos hemos visto cómo David sigue haciendo salmos, sigue componiendo canciones, a pesar de que capítulo tras capítulo se repite que está siendo perseguido por Saúl. Esto es algo muy interesante, porque aún en medio de la persecución que David tiene, él no baja su ánimo compositor. Es decir, él sigue cantándole al Señor, componiendo salmos para el Señor. Hay un pensamiento que quiero compartir con ustedes. La alabanza en medio de la persecución es una cualidad solo de aquellos que creen y confían en el Dios Todopoderoso. Esto es importante porque esto es lo que nos enseña David con sus cantos. La alabanza en medio de la persecución es una cualidad solo de aquellos que creen y confían en el Dios Todopoderoso. Porque la mayoría de personas, incluyendo los creyentes, ¿no? Alabamos a Dios cuando las cosas van bien, pero inmediatamente cuando las cosas comienzan a ir mal, brota en forma natural una actitud de queja, de desánimo, de preguntarnos dónde está Dios, por qué, ¿no? Y esto pasaba con el pueblo de Israel, ¿no es cierto? En Números 14 nos dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. La gente que Dios había salvado de Egipto, que habían vivido en esclavitud, que la estaban pasando recontra mal, Dios tiene que intervenir soberanamente con plagas hasta doblegar el corazón del faraón. Y cuando lo rescata, les promete una tierra prometida. Pero como la tierra prometida se les demoraba, porque por culpa de ellos mismos van a tener que caminar en el desierto 40 años en lugar de solo 6 meses, por culpa de ellos mismos, entonces ellos no soportan eso y comienzan a quejarse contra Moisés y contra Aarón, ¿no? Y no solamente ahí, por ejemplo, en Números 11 dice que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. No solamente se quejaban de Aarón, de Moisés, pero también se quejaban delante de Dios mismo. Y dice el texto que lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. El mismo Job, que siempre se nos ilustra como el hombre de la paciencia, en realidad a veces no tenía tanta paciencia. El mismo Job dice en el capítulo 7, el versículo 11, por tanto no refrenaré mi lengua, mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Interesante. A veces cuando estamos pasando por dificultades, lo que hacemos es quejarnos, renegar, reclamar. David nos enseña en los Salmos que a pesar de que él estaba siendo perseguido, él siempre mantenía una actitud de alabar y de cantarle a Dios, componer salmos para cantarle a Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios permite que esto le pase a David? Es la pregunta. ¿Por qué si Dios lo había elegido para ser rey, Dios no interviene en forma soberana y en forma justiciera y en forma de un rayo destructor y mata a Saúl y de una vez coloca a David como rey? Porque este proceso de persecución de David está trabajando su corazón. Dios está preparando el corazón de David para ser un buen rey, para ser un hombre
que sirva a Dios. Entonces, las pruebas y las tribulaciones es porque Dios estaba preparando el corazón de David. ¿Te has preguntado para qué te está preparando Dios? De repente, tú eres uno de ellos que pasan dificultades, pasan tribulación y esto no se acaba. Y entonces tienes que detenerte un día y en lugar de quejarte, decirle, Señor, ¿para qué me estás preparando? ¿Para qué me estás preparando? Ahora bien, vamos a entrar ya a estudiar el Salmo, pero antes de eso, les recuerdo que hemos estado estudiando los últimos salmos y que cada uno de estos salmos venía con un contexto. Es decir, en el mismo título se explica el contexto en el cual el salmo fue escrito. Y esto nos ayudaba a entender la historia. En el Salmo 51 nos hablaba de cuando David cayó con Betsabé y el profeta Natán le llama la atención. En el Salmo 52 nos dice cuando Doeg Edomita lo acusa delante de Saúl cuando el sacerdote Aitofel le brindó ayuda. En el Salmo 54 nos cuenta cómo los que vivían en Sif, los sifeos, van y le dicen a Saúl que David estaba escondido en su tierra. En el Salmo 56 nos cuenta cuando David se esconde en tierra de los filisteos, en tierra de Gat, y los mismos filisteos se dan cuenta que David está en medio de ellos y David se hace loco. Y ahora el Salmo 57 nos habla de cuando Saúl perseguía a David y David tiene que huir a una cueva, ¿no? Vamos a ver de qué cueva se trata, pero lo que quiero que entendamos es esto. Para entender la palabra, necesitamos conocer el contexto. David se ha preocupado en cada salmo de mostrarnos que hay un contexto detrás del salmo, como para decirte, necesitas conocer un poco la historia para comprender mejor el salmo que estás leyendo. Y cuando queremos comprender la palabra de Dios correctamente y no dejarnos engañar, tenemos que estudiar la palabra concienzudamente. Tenemos que estudiar la palabra sistemáticamente, responsablemente. Esto no se logra, como muchos cristianos creen, con estudios superficiales o eventuales a vuelo de pájaro del texto bíblico. Mucha gente cristiana agarra su Biblia, la abre, lee un poco y piensa que con eso ya está aprendiendo mucho de la palabra de Dios. No es así. No es así. Los estudios bíblicos esporádicos, eventuales, no te alimentan correctamente porque no te dan toda la información bíblica que necesitas saber. Necesitamos estudios sistemáticos. Necesitamos amar la palabra así como amamos a Dios. Y recuerden que el engaño de los últimos tiempos es profético. Mateo 24:24 nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Te consideras tú un escogido de Dios? ¿Te consideras tú un hijo de Dios? Pues bien, el diablo va por ti. El diablo va por ti. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio del engaño. Mateo 24 nos menciona 4 veces la palabra engaño, que seremos engañados. En los últimos tiempos seremos engañados. Se lo decía yo al hijo de una amiga mía, que se está metiendo en unas doctrinas extrañas, unas teorías conspirativas, una distorsión de la Biblia. Y entonces le decía yo, entiende que en los últimos tiempos el engaño se va a proliferar. Y para que no te engañen, necesitas conocer la palabra profundamente. He tenido en la iglesia, una de las iglesias de nosotros, he tenido 2 casos, 2 muchachos jóvenes, uno de 18, 19 años, creyente, o por lo menos dijo ser creyente hace
quizás unos 3 años atrás, y otro muchacho igual, de 3, 4 años de creyente. Y los dos se metieron en unas doctrinas extrañas. Y cuando nos sentamos a conversar, yo les dije, entiende, yo estudio la palabra hace 40 años. Y ellos me dijeron, puedes estar equivocado. Yo le dije, ¿tú crees conocer más de la palabra de Dios que yo? Y él me dijo, sí. Esa soberbia, esa pedantería, basada en la ignorancia de la Escritura, hace que mucha gente en los últimos tiempos serán engañados. Por lo tanto, yo les recomiendo, siguiéndonos la enseñanza de la profecía, que ustedes se preparen en la palabra de Dios en forma sistemática, responsable, disciplinada, para que no se les pierda ningún tipo de información que les pueda servir a la hora de estudiar la palabra de Dios. Ame a Dios y ame la palabra de Dios. Y si tiene un estudio bíblico, sea responsable y asista y escuche y participe y tome notas y tome apuntes. Hace unos días atrás, una amiga mía muy querida preguntó y me dijo, Carlos, ¿y qué hay sobre este tema? Ta, 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 ta. Y yo le dije, ¿no escuchaste el estudio que di sobre ese tema? Ay, no, se me pasó. Estaba haciendo otras cosas. Entonces le tuve que mandar una copia del estudio para que lo vuelva a escuchar. Ya lo habíamos tocado, ya lo habíamos enseñado, pero a ella se le pasó. Eso es lo que ocurre cuando estudiamos la palabra en forma eventual. ¿Ok? Sirva esto como introducción, ¿no?, de lo que estamos hablando. Y ahora sí, nos vamos al título del Salmo 57, que empieza diciendo al músico principal, o sea, David lo está escribiendo esta canción, está componiendo este salmo y se la manda al director del coro, ¿no? Sobre no destruyas, no destruyas era un canto, una canción, y entonces lo que David dice, este canto, este salmo, cántenlo con la música de esa canción que se llama No destruyas. Mictam de David, ya hemos visto que esto significa salmo de instrucción, esto es una enseñanza para la vida, por eso David dice esto es un Mictam, una enseñanza para la vida, y termina diciendo, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Hay dos oportunidades en que David se esconde en una cueva. En una de ellas es cuando está saliendo, huyendo de Gat, de los filisteos, y se esconde allí y vienen familiares, amigos, gente afligida, y se juntan a él cerca de 400 hombres. Pero el Salmo 57, por el contexto y por el texto escrito, nos hace pensar que no se trata de esta oportunidad, sino que se trata de una segunda oportunidad en que David se escondió en una cueva. Y eso lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 24, versículos 1 al 3. Dice el texto, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de En-Gadí. Siempre acusetes, siempre lengua suelta, no faltan los acusetes que van donde Saúl y le avisan de que David está en el desierto de En-Gadí. Y entonces dice que tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Hasta este momento se sabe que David tenía un pequeño ejército de 400 hombres que no estaban muy bien entrenados en realidad. Según el texto dice que se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu.
y que lo hicieron jefe al pobre David. Y miren ese ejército. ¿Quién quiere un ejército así? Un ejército de afligidos, endeudados y amargados. Y entonces ese era el super ejército de David, de 400 personas. Pero Saúl toma 3.000 hombres. ¿Y por qué? ¿Por qué Saúl toma 3.000 hombres? Porque conocía con quién peleaba. Peleaba con David, el que había matado a Goliat, pero sobre todo peleaba con un hombre a quien Dios le daba la victoria. Y entonces Saúl sabe que no solo se está enfrentando a David, pero se está enfrentando al Dios de David. Y entonces, buscando a una sola persona, es que Saúl utiliza un ejército de 3.000 hombres para buscarlo. Quiero que vean exactamente lo que pasa ahora. Es impresionante. Cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. David estaba escondido en esa cueva con sus hombres. Esos hombres que estaban listos a luchar por David. Estaban metidos en esa cueva. Y el pobre Saúl, sin saberlo, se mete a la cueva para cubrir sus pies. ¿Saben qué significa cubrir sus pies? Saúl iba a hacer sus necesidades biológicas, fisiológicas. Entonces, ¿por qué se le dice cubrir los pies? Porque en aquella época las personas llevaban capas para protegerse del frío, unas mantas. Y entonces a la hora de ponerse en posición de cuclillas, tiraban las mantas, su saco, su capa, los tiraban hacia adelante y cubrían sus pies. Entonces el pobre Saúl está en la cueva donde está David escondido y literalmente David lo tiene delante suyo con los pantalones abajo. Es decir, David puede de una simplemente degollarlo, matarlo y tomar su posición. Lo encuentra, o sea, estaba completamente en una posición incómoda e indefensa. Y entonces Dios se lo entrega literalmente. Dios se lo entregó, digamos, o le puso la posibilidad para que David pudiese ejecutarlo. ¿Lo va a hacer? ¿Va a matarlo David? ¿Va a aprovechar la circunstancia? ¿Matará David a Saúl y terminarán sus problemas? ¿Tomará el lugar del rey exhibiendo, por ejemplo, su cabeza en señal de victoria? Bueno, si quiere conocer la historia completa, léase todo el capítulo 24 de Primera de Samuel. Nosotros no lo vamos a hacer ahora. Pero en estas circunstancias es cuando David va a escribir el Salmo 57, perseguido por Saúl, pero sin embargo Dios lo pone en bandeja como para que David pudiese matarlo. Y entonces David compone el Salmo 57 y dice en el Salmo 57, ya entrando directamente al tema, Salmo 57, en el versículo 4, David dice: mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. David está siendo perseguido por Saúl y por esos 3.000 hombres que buscan su cabeza. David se siente como entre leones. ¿Qué cosa es un león? El león es un animal
sangriento que persigue a su presa, que destroza a su presa para comérsela. Y esa es la sensación que tiene David frente a Saúl. David se siente como la presa del león y piensa que Saúl es ese león, el devorador, ¿no es cierto? Y también menciona que dice que está echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, su lengua espada aguda. Estos chismosos, ¿no? Y hablando de leones y de chismosos, esto me hace pensar en la historia del profeta Daniel. La historia nos cuenta en Daniel 6, dice que entonces el rey Nabucodonosor de Babilonia, dice, le trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que él te libre. ¿Qué había pasado? ¿Por qué el emperador babilónico, el rey babilónico, mete a David en el foso de los leones? Según la historia, Daniel capítulo 6, versículo 7 nos dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. En otras palabras, esta gente malvada había tramado una artimaña para engañar al rey, que era amigo de Daniel, ¿no? Y lo convencen al rey, le dicen, no, rey, lo que tienes que hacer es, tienes que promulgar un edicto real, de tal manera que cualquiera que en estos 30 días ore a alguien, a un dios fuera que no seas tú, que lo echen en el foso de los leones. El rey ni se da cuenta que está siendo manipulado. La gente lo que quiere es matar a Daniel. Y Daniel dice que cuando se entera, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Qué precioso ejemplo de Daniel, de un hombre de Dios que entra en su aposento para orar 3 veces al día. Y como lo dice el texto, oraba y daba gracias delante de su Dios. Era su costumbre. Ojalá tuviéramos nosotros esa misma costumbre. Nuestro pobre tiempo de oración, nuestro ridículo tiempo de oración, no se compara a estos hombres de Dios. Daniel oraba 3 veces al día, tenía su tiempo aparte para orar, y entonces eso lo sabían los sátrapas que querían hacerle daño, y entonces convencen al rey para que saque este edicto. Nadie puede orar a ningún dios que no sea al propio rey babilónico. Y entonces cuando Daniel se entera, ¿qué hace? Le importa un pepino, porque por encima de eso está su Dios. Qué interesante. Lo van a meter al foso de los leones por orar a Dios. Y no se preocupen, ya vendrán esos tiempos. Según la palabra de Dios, la persecución de la iglesia se va a intensificar en los últimos tiempos antes del arrebatamiento de la iglesia. Y entonces va a haber gente que van a ser encarcelados por orar a Dios. La pregunta es si tenemos la fe, si estamos preparados para soportar que nos metan en la cárcel, que nos metan en el foso de los leones por orar. Y si te enteras que meterte en el foso de los leones, que para meterte en el foso de los leones simplemente tienes que orar, la pregunta sería si tú estás dispuesto a seguir haciendo, seguir orando, o te vas a restringir, o te vas a esconder porque tienes miedo del foso de los leones. David no tenía miedo.
David sabía en qué Dios había confiado. Y David sigue orando. Y estos sátrapas van donde el rey y le dicen: ¡Hey, rey! ¿Tú sabes lo que está haciendo Daniel? Está orando, está orando. Y tú has sacado un edicto que el que ore a otro Dios que no seas tú, lo metan en el foso de los leones. El pobre rey se frustró porque Daniel era su amigo. Y dice el texto que lo metieron pues a Daniel en el foso de los leones. Y dice la historia: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, sin comer. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios Altísimo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Esto es lo que ocurre cuando te meten con los hijos de Dios. David en el Salmo 57 hace referencia y dice que yo me siento como entre leones. Y Daniel, por orar, lo metieron en el foso de los leones. Pero cuando tú tienes un Dios a quien sirves, tu Dios es tu protección. Me encanta la frase que le dijo, vamos a retroceder una diapositiva, en el versículo 20, el rey Nabucodonosor dice: Daniel, siervo del Dios Altísimo. Miren cómo lo llama. Siervo del Dios Altísimo. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Podría decirse lo mismo de nosotros? ¿Podría la gente decir: Carlos, tú, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, el Dios que tú conoces y a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Se dan cuenta cuán importante es ser un siervo del Dios viviente? Cuando tienes un siervo, cuando eres un siervo del Dios viviente, el Dios tuyo te libra de los leones. Que Dios bendiga su palabra. La segunda cosa que David menciona en el Salmo 57 es que esta gente que quería hacerle daño cayó en su propia trampa. El Salmo 57, versículo 6 dice: Red han armado a mis pasos, se ha batido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Es exactamente la misma historia de Daniel. Estos hombres cayeron en su propia trampa. David es consciente de que Saúl lo ha estado persiguiendo y que Saúl le ha puesto trampas para apresarlo. Y sin embargo, ahora David tiene la vida de Saúl en sus manos.
Saúl preparó la trampa para David y ahora Saúl está atrapado en su propia trampa. ¿Y por qué ocurre esto? Porque esa es la promesa de Dios para nosotros. El Salmo 25:15 dice: mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. El Salmo 31:4 nos dice: sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Y en el Salmo 141, versículos 8 al 10 dicen: por tanto a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré delante. Así es, a veces hay gente que quiere mentir, engañar a los jefes para que te quiten el puesto, quieren atraparte, tienden una red delante tuya para que caigas. Confiamos en que nuestro Dios nos cuida. ¿Y saben qué cosa? Que a veces ni te das cuenta de que Dios te está cuidando. A veces ni te das cuenta, porque Dios actúa librándote de esas trampas y de esas redes, y tú a veces ni siquiera te das cuenta. Recuerdo que estábamos en la casa de un amigo en Basel, en su departamento, mirando por el balcón, y abajo estaban haciendo una construcción. Y había uno de estos containers grandes de metal, esos que son creo que son 20 pies de largo, y una grúa. Lamentablemente la grúa no calculó bien, y los cables que agarraban el container estaban un poco inclinados. Es decir, que al momento en que la grúa levantó el container comenzó a pendular, hacer un movimiento pendular, ¿no? Y en ese momento en que el container se estaba moviendo, un auto pasa, ¿no? Un hombre que estaba en un auto con un teléfono pasa, ¿no? Justo por donde pasa el container. Y el container pasó, pero a centímetros del auto. Es decir, que ese container agarraba el auto y lo volteaba. Y el hombre, hablando por teléfono, ni siquiera se dio cuenta, siguió de frente y el container siguió moviéndose. Y yo me imagino que ese hombre llegó a su casa y cuando su mujer le preguntó: ¿y qué tal el día? Él dijo: nada, no pasó nada, todo tranquilo. Y no sabía que por un pelo podía haberse muerto, que por un pelo el container pudo haber volcado su carro, pero no se dio cuenta. ¿Cuántas veces ocurrirá con nosotros lo mismo? ¿Cuántas veces Dios nos librará de enfermedades, de males, de trampas, de redes? Y ni siquiera nos damos cuenta. Y cuando lleguemos a Dios, le diremos: ay, Señor, tuvimos una vida muy tranquila. A veces yo te pedía sanidad y no me sanaste. Y Dios te dirá: ¿cómo que no te sané? Te sané de un cáncer terminal. ¿Pero cómo? Tenías un cáncer que estaba avanzando y yo decidí sanarte. Y ya está, y nunca te enteraste porque nunca fuiste al médico. Dios nos libra, hermanos. Dios nos libra. Y ahora la pregunta es esta. David, en el Salmo 57, nos ha enseñado dos cosas. Que a veces nos sentimos como en el foso de los leones, pero Dios nos libra. Que muchos tratarán de hacernos daño, pero caerán en su propia trampa, porque Dios nos libra. Entonces, conociendo que tienes un Dios así, ¿cómo reaccionas a ese Dios? Conociendo que tienes un Dios que cuida de ti, que te protege, que te libera, que tienes un Dios que está pendiente de tu vida, ¿cómo reaccionas ante ese Dios? David nos va a enseñar tres cosas en este salmo. Tres cosas que David hace como reacción
por tener un Dios tan maravilloso. La primera, dice en el versículo 1, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. La primera cosa que va a decir David es, lo primero que tengo que hacer en mi vida, teniendo un Dios tan maravilloso, es cobijarme bajo la sombra de sus alas. Naturalmente, esta es una ilustración porque Dios no tiene alas. Según la Biblia, los que tienen alas son los ángeles. Dios no tiene alas. Entonces, ¿de qué alas nos está hablando este texto? Es una ilustración que trata de presentarnos a Dios como esa gallina que cubre a sus polluelos bajo sus alas. Qué precioso, ¿no? Preciosa la imagen que tiene David. Dice, mi Dios es como esa gallina que cubre a sus polluelos. Si hay lluvia, si hay tormenta, los polluelos corren y la gallina los cubre. Ella recibe toda la descarga, la lluvia, los rayos, el viento, pero ella no se mueve porque protege bajo sus alas a sus polluelos. Yo quiero ser así. Yo quiero correr a Dios y cubrirme bajo sus alas. Cuando tenemos problemas, tendemos a buscar ayuda en otras partes. Siempre pensamos que la protección viene de nuestros padres y los padres están listos a protegernos. Y si no tienes padres, o si tus padres están lejos, o si tus padres ya pasaron a la presencia de Dios, entonces a veces pensamos que lo que nos va a proteger es el esposo, o nos va a proteger los hijos. Y muchas veces los padres piensan, ¿no? Sí, mis hijos me van a proteger cuando yo sea viejo. O mi jefe me va a proteger porque es mi amigo. Primero que nada, aprendamos a correr bajo las alas de nuestro Dios. Dice el texto en el Salmo 17:8, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Maravilloso. Salmo 36:7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Salmo 63:7, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. ¿Y hasta cuándo me regocijaré bajo la sombra de tus alas? ¿Hasta cuándo buscaré la cobertura de Dios? ¿Hasta cuándo buscaré cubrirme bajo la sombra de las alas de Dios? Dice el texto, hasta que pasen los quebrantos. Así es, no pierdas el ánimo, no te impacientes, guarécete bajo las alas del Señor hasta que pasen los quebrantos, porque los problemas y los quebrantos no son eternos. Todas las tormentas pasan, detrás de cada tormenta viene el sol. Hay que esperar a que pase la tormenta. Ten paciencia, porque Dios estará allí. Mientras estén los quebrantos, guarécete bajo las alas del Señor. En el Salmo 63, en el 2 de Samuel 22, 18 al 19 dice, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y el Salmo 147, 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¡Qué maravilla! En la sombra de tus alas, en la sombra de tus alas me ampararé. Esa es la primera cosa que David reacciona, ¿no? La reacción de su corazón en medio de la adversidad.
Él busca guarecerse bajo la sombra de las alas de aquel Dios que te protege de leones, bajo ese Dios que, aun cuando la gente quiere tenderte redes delante, Él te cubre. La segunda cosa que dice David en el Salmo 57, el versículo 2 y 3, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. La segunda cosa es, primero te amparas bajo las alas del Señor. Y la segunda es, clamas. Y esto ya lo hemos visto, ¿eh? Ya lo hemos visto antes, clamar a Dios, que la diferencia entre clamar y orar, clamar es cuando tú pones todo tu corazón en la oración. Cuando el clamor es derramar tu oración delante de los pies de Dios. Eso es clamar. Y cuando nosotros clamamos, Dios está allí para responder. Y el mismo salmista dice, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece, al Dios que me favorece. Qué interesante. Cuando vives bajo el favor de Dios. Según de Samuel 7:23 dice, ¿y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra, porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses? Pero la gente dirá, un momento, este texto habla de Israel. Sí, pero ¿quién es el Israel espiritual actualmente? ¿Quién es el pueblo de Dios actualmente? La iglesia. Por eso el texto de 1 Pedro 2:9 dice, vosotros sois linaje escogido, la iglesia de Dios. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos el Israel espiritual. Nosotros, la iglesia, es el pueblo de Dios actualmente que tiene el favor de Dios, porque es Dios actuando. Dios actuando. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Esta palabra, al Dios que me favorece, también se puede traducir como al Dios que me recompensa. En otro texto aparece como el Dios que me recompensa. Según de Crónicas 15:7. Esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, porque hay recompensa para vuestra obra. Y en otro texto, o sea, en el mismo texto, pero en otra traducción, aparece al Dios que me brinda su apoyo. ¡Qué maravilla! Al Dios que me brinda su apoyo. Proverbio nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, apóyate, pero en el Señor. Versículo 6, reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¡Qué maravilla! Dios es nuestro apoyo. Dios es nuestro apoyo. Dios es el que nos favorece. Dios es el que nos recompensa. Y por eso, en lugar de quejarte, clama. ¿A quién? Clama a Dios, que es tu apoyo. Clama a Dios, que te favorece. Clama a Dios, que es quien está a tu lado y te recompensa. No solamente, no te quejes, no te estés quejando. Aprende a clamar a ese Dios que está siempre para favorecerte, recompensarte, brindarte su apoyo. Y por último, la tercera cosa que nos enseña David está en el versículo 57, perdón, 7 del Salmo 57.
Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. La tercera cosa, la primera que David nos enseña es: en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. La segunda, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece, al Dios que me recompensa, al Dios que me apoya. Y la tercera, cantaré. Y dice cantaré entre los pueblos, ¿eh? No dice cantaré en voz bajita, en silencio para no molestar. No dice cantaré con vergüenza, no vaya a ser que me vean cantando. El salmista dice: yo cantaré entre los pueblos, entre las naciones. Yo voy a publicar mi canto. ¿Cuántas veces he visto a madres cantando en sus casas y ese canto se graba en el corazón de sus hijos? Y luego los hijos, cuando crecen, encuentran en esos cantos palabra de Dios que los fortalece. A mí me pasaba en la universidad. Yo entraba a la universidad cantando y un muchacho se me acercó y me dijo: ¿por qué cantas? Yo le dije: porque soy feliz. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo en el corazón. Y él me dijo: ¿y yo puedo tenerlo? Le dije: claro que sí. Hoy día él es un pastor, un gran amigo mío, Luchito García, que Dios lo bendiga. ¿Y cómo fue eso? Así. Entonces el canto, la alabanza, tiene que ser parte de nuestra vida cotidiana. Hermanos, no dedíquense a solamente orar e interceder por otra gente. Aprendamos a cantarle al Señor. Tome tiempo solamente para cantar y para alabar a Dios. Conviértase en un alabador. Los tiempos de canto y alabanzas no pueden limitarse solamente a la iglesia. No pueden limitarse solamente a la iglesia. Aprenda un instrumento, aprenda a tocar canciones. Hermanos, David está contento con su Dios, porque sabe que Dios está ya a su lado siempre, a pesar de que Saúl lo está persiguiendo. Cantemos entre las naciones y entre los pueblos. Terminamos el estudio de hoy repasando los versículos 5 y 11, que se repiten y que viene a ser el coro de la canción. Es decir, en el versículo 5, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y en el versículo 11 se repite el coro de la canción. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea su gloria. Queridos hermanos, que mi vida sea un motivo para que los pueblos y las naciones exalten el nombre de Dios. Que cuando la gente hable de mí, exalte el nombre de Dios y no insulte o menosprecie el nombre de Dios por mal testimonio. Que cuando la gente vea mi vida diga: exaltado sea el nombre de Dios, y que mi vida sea un instrumento en las manos de Dios para que toda la tierra sea llena de su gloria. Seamos instrumentos en las manos del Señor. Así que terminemos el día de hoy diciendo: exaltado sobre los cielos seas, oh Dios, y sobre toda la tierra sea llena tu gloria. Padre, gracias por este estudio y por tu palabra. Y te bendigo por lo que hemos aprendido. Guía a tu pueblo para ser instrumentos tuyos para la extensión de tu gloria y de tu reino. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en